Buenos días a todos, muchas gracias por haberos conectado a Valor Objetivo. Arrancamos con la sexta y última sesión de este ciclo de 6 seminarios en el que estamos profundizando sobre el valor de las certificaciones en el sector inmobiliario. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a nuestros amigos de la revista Facility Management and Services, que nos están apoyando como media partner con la difusión y la crónica del evento. Hemos querido organizar este ciclo de seminarios porque pensamos que en estos tiempos de distancia física es más importante que nunca que reflexionemos juntos. Como asociación, AIDIP busca crear una comunidad para debatir y reflexionar sobre temas de actualidad del sector y promover espacios para ofrecer información de calidad, relevante y actualizada. Organizamos este ciclo para reflexionar sobre una realidad creciente en el sector inmobiliario, que son las certificaciones. Una realidad que afecta a todos los interesados, desde el propietario de los activos hasta el usuario final, pasando por el director de proyecto o el equipo de diseño, entre otros. Hemos llamado a este ciclo Valor Objetivo porque, además de los múltiples beneficios que ofrecen las certificaciones, entendemos que las certificaciones ofrecen un valor añadido que es comprobable, medible y estandarizado. En este ciclo hemos hablado de certificaciones en un sentido amplio. La semana pasada, sin ir más lejos, hablamos de sostenibilidad, de calidad técnica y de bienestar. En esta semana hemos hablado de accesibilidad y de seguridad y salud. Y hoy vamos a hablar de consumo energético, haciendo así un recorrido por las certificaciones más relevantes del mercado. Como hemos dicho, queremos que el evento sea lo más participativo posible y se trata de reflexionar todos juntos, por lo que nos encantaría que participéis y que enviéis muchas preguntas a través del chat o a través de Twitter con el hashtag DesayunosAIDIP. Iremos intercalando vuestras preguntas con algunas que nosotros hemos preparado para fomentar el debate. En esta última jornada vamos a tratar sobre consumo energético y más concretamente sobre la certificación Passive House, una certificación de origen alemán que en los últimos años ha despertado un interés incuestionable entre promotores y usuarios. Para ello hemos invitado a Arturo Andrés, vocal de comunicación de la plataforma española Passive House, y a Celia Zorzano, fundadora de Zorzano, diseñadora, promotora y usuaria de edificios certificados Passive House. La dinámica será la siguiente. Primero Arturo explicará el funcionamiento de la certificación durante 15 minutos y después hablará Celia para explicarnos su experiencia en la puesta en marcha de la certificación. Recordaros que el turno de preguntas está abierto durante toda la sesión y que todas las preguntas que formuléis las lanzaremos una vez terminadas las ponencias. Tenéis en el panel de control un apartado que es el de preguntas, una flechita, le dais ahí y podéis escribir pues todas vuestras cuestiones. Así que, sin más dilación, voy a presentar a nuestro primer invitado del día de hoy, Arturo Andrés. Arturo es arquitecto técnico, certificado oficial Passive House Designer y Tradesperson, vocal de marketing y comunicación de la plataforma de edificación Passive House y ha participado en multitud de proyectos con la certificación Passive House. También desarrolla una intensa actividad de promoción de la certificación a nivel nacional y nos va a contar en qué consiste esta certificación. Así que, sin más dilación, Arturo, te cedo el control de la sesión y nos cuentas. Muy bien, pues muchas gracias, José. Bueno, primero agradecer a la asociación esta oportunidad que nos ha dado de participar en estas jornadas. Enhorabuena por las jornadas y bueno, os voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es PEP, a lo que nos dedicamos, introducción también del estándar Passive House y si os parece, pues pongo la presentación y empezamos. Bueno, disculparme. Bueno, ¿qué es PEP? La plataforma de edificación Passive House es una asociación sin ánimo de lucro también.
Se creó en el 2008 y la fundaron 8 personas. La principal labor de esta asociación es la divulgación de la eficiencia energética en la edificación mediante la construcción de edificios de consumo casi nulo certificados bajo el estándar Passive House. Actualmente, en el año 2020, somos más de 800 socios, ahí tenemos 750, probablemente hemos pasado ya la barrera de los 800, nos acompañan 70 empresas. Hace un par de años creamos un manifiesto por la eficiencia energética en la edificación, en el que ya se han adherido más de 100 instituciones. Y en cuanto a números, en cuanto a superficie de edificio o de edificios certificados bajo el estándar en nuestro país, hasta el año pasado teníamos contabilizados unos 138.000 metros cuadrados certificados de viviendas y de algún edificio en otro tipo de uso. Y actualmente sabemos que en proceso de certificación tenemos más de 360.000 metros cuadrados. Las actividades destacadas de nuestra plataforma, de nuestra asociación, pues la principal de todas en el año es la celebración de la conferencia anual Passive House, que este año tuvimos que cancelar el formato que teníamos previsto, el habitual, que es presencial, que lo teníamos pensado hacer en Murcia y lo estamos haciendo en formato online. Hoy, de hecho, es el último día, la última jornada de esta conferencia. Estos congresos, pues bueno, asisten hasta unos 500, 550 personas. También tenemos un convenio firmado con el CEGATE para hacer unos seminarios de introducción al estándar Passive House, que el año pasado tuvimos más de 300 asistentes. Hacemos jornadas divulgativas, reuniones institucionales, bueno, asistencia a ferias, etcétera. La asociación, la forma de divulgación de la asociación se centra en 3 canales principales, ¿no? Uno es el canal profesional, que puede ser esta jornada que estamos hoy desarrollando, dirigido a técnicos. Otro es el canal social, que está más dirigido al usuario final, ¿no? Que sepa que existe este tipo de certificación y este tipo de edificios y que lo demande en sus proyectos. Y luego el institucional, pues que puede ser también igual el más principal, porque es el que se centra en intentar que la administración pues implemente este tipo de sistemas en sus edificios, en sus proyectos de obra pública. El estándar Passive House, como comentaba José, es un estándar que nace en Alemania en el año 91. Es el primer edificio Passive House que se construye en el mundo, es este que tenéis ahí en la foto. Es un edificio que está monitorizado. Los valores de cálculo que se consiguieron durante el proyecto de ejecución se cumplen completamente con esa monitorización. Entonces, un ensayo, un edificio, un estándar que cumple completamente, ¿no? con lo que se proyecta. Actualmente está extendido por todo el mundo. Tenemos edificios certificados en Alaska, en Siberia, donde podáis pensar en clima más frío, y tenemos edificios certificados en Dubái, por ejemplo. Es uno de los estándares considerados de mayor eficiencia energética a nivel mundial, ¿eh? El fundamento principal es combinar un elevado confort interior, como pone ahí, con un consumo de energía muy bajo. Lógicamente tiene un pequeño coste, ¿no? Inicial, la construcción de este edificio, que lógicamente se consigue amortizar en un periodo corto de tiempo. En el año 2016, en la COP22 de Marrakech, ya se calificó Passive House como el mejor ejemplo para la reducción de emisiones de CO2 en la edificación, ¿no? para contribuir a la ralentización del cambio climático. Aparte, se alinea perfectamente con hasta 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que creó la ONU en el 2015. Passive House es un estándar prestacional que se centra en conseguir la mayor eficiencia energética posible en el edificio. Exige cumplir determinadas prestaciones que luego veremos. No determina o no regula los sistemas o los métodos para las formas de construir ese tipo de edificios. Puede haber edificios de madera, prefabricados, de hormigón, de ladrillo, ejecutados in situ, o sea, no tiene por qué ser una tipología constructiva determinada, y regula y determina los métodos para su comprobación mediante esta certificación que estamos comentando. No es una marca comercial, es
fundamental esta frase. Y tampoco es un sello verde, aunque lógicamente se complementa perfectamente con este tipo de sellos que creo que también habéis visto en este foro. Estos son un poco los valores, los datos principales de prestaciones, ¿no?, que debe cumplir el edificio para poder ser certificado. Demanda de calefacción y refrigeración menor o igual a 15 kWh metro cuadrado año. Demanda de energía primaria, la suma de todos los consumos del edificio, menor de 120 kWh metro cuadrado año. Y un valor de estanqueidad al paso del aire, comprobado mediante el ensayo Blower Door, de 0,6 renovaciones hora a 50 pascales de presión. Este dato final pues, es fundamental. Hay un ensayo que se realiza al final del edificio cuando esté terminado. Si este dato no se cumple, el edificio no se puede certificar. Entonces, bueno, la comprobación es total, ¿no? Estos 4 valores se refieren a la certificación Passive House Classic. Tenemos otras certificaciones que también introducen el factor de la capacidad que tiene el edificio de generar su propia energía, que en cuanto al porcentaje que consigue realizar, pues puede llegar a cumplir 2 escalas más de certificación, como son la Passive House Plus o Passive House Premium. Aparte, hay un sello específico de certificación para rehabilitación, que es EnerFit, que es un poco menos estricto, ¿no? Hay varios caminos por los que llegar a certificar mediante EnerFit, dependiendo del tipo de edificio que sea, y bueno, nos permite un poco ser un poco más, nos da un poquito más de margen ahí el instituto. Aparte de estos requisitos que os explico aquí, hay otros como puede ser pues, requisitos indirectos relativos al confort y a la salubridad interior de los edificios que también se deben cumplir. Un poco valores de superficie certificada por comodidades. Ahí tenemos a País Vasco y Aragón un poco en cabeza. Aquí se están metiendo, estos valores son del año pasado, estos datos. Se nota las barras más importantes o las mayores superficies se notan donde están empezando a construirse ya edificios de vivienda plurifamiliar, que son los que aportan mayor superficie, ¿no?, al total. En cuanto a emisiones de CO2, bueno, pues como os he comentado antes lo de la COP 22 de Marrakech, nosotros sabemos o hemos conseguido determinar que cada metro y medio cuadrado certificado Passive House se consigue evitar a la atmósfera una emisión de CO2 de 10 kilos. Si extrapolamos este dato a la superficie que tenemos certificada hasta la fecha, pues hemos visto que se ha conseguido evitar un consumo de 4,8 millones de kilovatios hora año y se dejan de emitir a la atmósfera 921 toneladas de CO2, que es equivalente a la superficie arbolada que tiene el Retiro por 6 veces. Con los metros cuadrados que sabemos que se van a certificar, que están en proceso de certificación, tenemos estos otros valores y hemos calculado que vamos a llegar a conseguir una superficie arbolada de 16 veces el Parque del Retiro. En cuanto al estado de nuestras viviendas, bueno, acabamos de salir de una época de confinamiento. No sé si estamos a punto de entrar en otra, me da la sensación, pero bueno, la época en la que hemos estado anteriormente pues ha sido una época climática un poco menos estricta, ¿no? Hemos estado en primavera, nuestras viviendas, bueno, podíamos salir a los balcones, a las ventanas, en las viviendas no hacía falta tanta necesidad de calefacción o de refrigeración como puede ser en verano, ¿no? Pero bueno, está claro que tenemos un parque edificatorio muy antiguo, la mayor parte de él no tiene ningún sistema de control de eficiencia energética ni de aislamiento. Entonces, bueno, tenemos nuestras viviendas en un estado un poco medio bajo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si este confinamiento se hubiera producido en otra época del año con temperaturas más bajas o más altas? Bueno, igual lo podemos comprobar, como os he comentado. En cuanto al sector, bueno, nosotros entendemos que la construcción es uno de los principales motores para la reactivación de la economía. Está un poco en el 10% del Producto Interior Bruto actualmente. Hay más de 1,3 millones de trabajadores empleados en este sector
y está claro que la necesidad de rehabilitación de nuestro parque de viviendas es importante y es necesario acometerla, ¿no? Un poco en datos, para que podáis comprobar, el 54% de nuestras viviendas está construido antes de la aparición de cualquier tipo de normativa en cuanto a eficiencia energética, que fue el CT79. O sea, no tiene ningún sistema de aislamiento, a no ser que esa vivienda se haya rehabilitado, lógicamente. Entre el 80 y el 2006 se construyeron 9,5 millones de viviendas, el 38%. Bueno, pues tenemos unos requisitos de aislamiento bajos en estas otras viviendas. Entonces, el porcentaje que se aplica a la fase de vigor del código técnico solamente es el 8% de nuestras viviendas. Entonces, bueno, en el futuro pues habrá que ver hasta dónde llegamos, pero bueno, está claro que tiene que empezar a tomarse en serio ya este asunto de la rehabilitación. En cuanto al Passive House en concreto, aquí tenéis un poco explicados los principios básicos que hay que tener en cuenta para poder llegar a certificar un edificio mediante el estándar. Principalmente son 5 principios que hay que implementar de forma coordinada en el proyecto. Nosotros hemos introducido 2 principios más. El primero, que es el 0, que pues es el diseño bioclimático, que hace referencia pues eso, a orientaciones del edificio, a utilización de materiales naturales, de bajo impacto ambiental, utilización de sistemas de ventilación pasiva, etcétera. Y el sexto es el tema de la protección solar, pues bueno, que es fundamental, ¿no? Para evitar sobrecalentamientos dentro de los edificios. Los 5 principios fundamentales son, los 4 primeros hacen referencia a la envolvente térmica del edificio, elevados espesores de aislamiento, ausencia de puentes térmicos. Ese aislamiento tiene que ser continuo en todo el envolvente del edificio, no puede haber interrupciones. Si existe algún puente térmico habrá que calcularlo y tenerlo en cuenta en el cálculo energético del proyecto. Hermeticidad, es la regla del lápiz. No podemos, o sea, hay una línea continua alrededor de todo el envolvente también, que supone que no existen infiltraciones de aire incontroladas a través de los cerramientos del edificio. Se sellan los rincones entre materiales, las juntas del perímetro de las viviendas, etcétera. Y luego ventanas de altas prestaciones, pues que bueno, ya conocéis, ventanas con una transmitancia térmica muy baja, con vidrios de hasta triple vidrio, con doble cámara con argón, etc. El quinto principio es la ventilación mecánica con recuperador de calor. Este es el pulmón de nuestros edificios, de nuestras viviendas, un recuperador de calor. Entiendo que todos conocéis cuál es su funcionamiento. Se trata de cruzar el aire que está entrando de la calle limpio, pero igual está frío en invierno, lo cruza con el que está saliendo de nuestra vivienda, que está climatizado, y este calor que existe en el aire climatizado, que es el aire sucio que sale, se lo cede al que está entrando y bueno, consigue meternos el aire limpio, filtrado y renovado a temperado, ¿no? Entonces, es la diferencia de temperaturas, la que tenemos que salvar es mucho más baja que con otro sistema de ventilación natural, mediante apertura de ventanas y tal. Esto es unas fotos de un recuperador de calor que puede ser de cualquier edificio de cualquiera de nuestras ciudades. Esto es un filtro en un estado igual en el momento de ser sustituido. Bueno, pues ahí vemos lo que está recogiendo ese filtro cuando entra el aire de la calle directamente. En cuanto al estado de nuestros colegios, ahora mismo acabamos de presentar un estudio de monitorización de colegios que teníamos desarrollado hace ya par de años, lo hicimos en colaboración con la Universidad de Burgos. Tuvimos que cancelar la presentación por el tema de la emergencia sanitaria y ahora ya hemos decidido volver a programar esa presentación. Y bueno, pues ya veis aquí un poco la gráfica de cuál es el estado de las aulas, ¿no? Donde estudian nuestros hijos. Tenemos la línea roja, que es la temperatura. Por la mañana, cuando entran en aula, están a 16 grados. Cuando se van de la clase, están a una temperatura más o menos buena, ¿no? De confort. Pero claro, si la cruzamos con la gráfica de la línea azul, que es la gráfica de las concentraciones de CO2, pues vemos que lo que está ocurriendo es que ese aula se calienta porque no se abren las ventanas y porque las ganancias que aportan los propios alumnos son los que están calentando el ambiente del aula, y a la vez, lógicamente, están aumentando las concentraciones de CO2
que sabemos que por encima de 1000 partes por millón ya empiezan a ser nocivas. Entonces aquí pasan la mayor parte del día estudiando en estas condiciones. Esto es un poco lo que ocurre a los alumnos cuando están en estas aulas, ¿no? Pues un poco se va minimizando o deteriorando su concentración. Esta es otra gráfica de un edificio certificado Passive House. Aquí veis la línea azul es en un día de trabajo, un día laborable. La roja es un día festivo, que están en casa. En ninguno de los dos días supera la barrera de los 1000 partes por millón. Todo gracias al recuperador que os he comentado. Y en cuanto a ahorro energético, pues bueno, impacta directamente sobre la cuestión de la pobreza energética. Una vivienda Passive House de 100 metros cuadrados hay que gastar €1 metro cuadrado al año para poder climatizarla. Entonces, con 100 euros sería suficiente para poder tener unas condiciones de confort buenas. Aquí tenemos la frase que un poco más dirigida al usuario final, lo que se puede llegar a climatizar con un secador de pelo. En cuanto a la repercusión económica, pues efectivamente un edificio Passive House es más caro construirlo, cada vez la diferencia es menor porque tenemos más productos y más empresas que nos ofrecen productos certificados que podemos implementar dentro de nuestros proyectos y hay mayor competencia y lógicamente los costes van bajando, pero bueno, hay un ligero coste superior, pues entre un 5 y un 10%, dependiendo si es un edificio nuevo, una rehabilitación. Pero bueno, el coste del edificio, el coste lo que cuesta el edificio no es lo que cuesta construirlo, lo que cuesta el edificio es su coste al final de su vida útil, ¿no? Entonces, si en ese coste tenemos en cuenta todo el coste energético necesario para poder utilizar ese edificio hasta el final de su vida útil, pues bueno, ahí tenemos la diferencia del coste hasta donde pueden llegar, ¿no? Las dos gráficas, el edificio convencional y un edificio Passive House, que bueno, tenemos calculado que puede llegar a amortizarse esa inversión inicial entre los 5 o los 10 primeros años de vida del edificio. Y luego, por terminar, pues bueno, ¿qué supone el estándar Passive House? Por un lado, en los edificios ya hemos visto calidad de ambiente interior, ahorro energético, menor consumo y ahorro económico, lógicamente. Para los usuarios, esto se transmite, cambia confort, salud y reducción de pobreza energética, lógicamente, para los usuarios de los edificios. Para las ciudades, lo mismo, ahorro energético a mayor escala, ahorro económico y reducción de emisiones de CO2 que impactan en el tema del cambio climático y en la salud, ¿no? Conseguimos ahorros en cuanto a salud. Y para el sector, pues lógicamente, especialización de mano de obra, aporta sin lugar a dudas mayor calidad en la construcción y dinamización del sector. Y bueno, yo hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención y luego os atiendo las preguntas que consideréis. Bueno, pues muchísimas gracias, Arturo. Yo creo que has apuntado algunos puntos, bueno, francamente interesantes y de hecho algunas de las preguntas que tenemos preparadas pues van muy en la línea de las cosas que has explicado, ¿no? Vale. Voy a presentaros ahora a la siguiente ponente de la sesión y mientras le voy a ir cediendo también el control de la presentación. Voy a presentar ahora a Celia Zorzano. Celia Zorzano es arquitecta certificada como Passive House Designer y Tradesperson Passive House y ha redactado los proyectos y dirigido las obras de la primera vivienda unifamiliar certificada Passive House y del primer edificio plurifamiliar certificado Passive House en La Rioja. Es fundadora de Zorzano, es una constructora, promotora de edificios Passive House y además es usuaria habitual de edificios certificados Passive House. Así que adelante, Celia, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. A ver, estáis, ya he compartido, ¿verdad? Sí, todo perfecto. Sí, vale, perfecto. Bueno, buenos días. Voy a tratar de daros una visión con unas pocas pinceladas
de lo que supone sumergirse en este mundo de Passive House desde varios puntos de vista, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la promoción, en Zorzano, pues nosotros ya en 2012 decidimos dar un giro en la empresa y ver qué era esto de Passive. Nos atraía un poco investigando por dónde podía ir el mercado, qué era lo que podían querer nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, en las prioridades de un comprador, pues siempre está el precio, la localización, programa, orientación, si tiene zonas comunes, y luego están apareciendo nuevos factores, y es lo que vimos en aquel momento. Era incipiente, pero ahora son valores que cada vez toman más pesos, pues la sostenibilidad, el ahorro, el confort, ¿no? Estar en un ambiente saludable en casa, factores más abstractos, pero que son muy importantes. Entonces vimos que Passive House aunaba todos estos conceptos de una forma, además, digamos, que luego pudieras certificar, que pudieras reconocer y tener así también una certeza tanto para la empresa como para el usuario. Entonces, ahora os voy a presentar un caso del primer edificio certificado Passive House aquí en La Rioja. Es un bloque plurifamiliar. Este edificio albergará 15 viviendas. Ahora mismo ya hemos construido la fase 1 y estamos en proceso de desarrollo de la fase 2. Es un edificio con 2 viviendas por rellano, lo que hemos hecho ahora con una orientación, la verdad, muy favorable para Passive en el sentido norte-sur, que bueno, nos ha facilitado también ese punto bioclimático que os comentaba Arturo antes. Entonces, ¿qué ha supuesto para nosotros como promotores trabajar digamos, bajo este paraguas de este estándar de construcción? Pues nos ha ofrecido diferenciación con el resto del sector. Una vez que has hecho la venta, es un edificio que como tiene un rango tan alto de exigencia constructiva, pues eliminas patologías. Esto hace que elimine reclamaciones, por lo tanto, te lleva a mejorar la fase de postventa y esto también es un ahorro para la empresa, ¿no? Porque necesitas menos personal para atender esta fase del proyecto, digamos, ¿no? de venta, aunque por otro lado, bueno, pues quizás lo has incrementado en cierta parte en la parte de diseño, pero todo ha sido en pro, digamos, de diferenciarte y de ofrecer un mejor producto. Al final, bueno, todo esto te lleva a tener unos clientes satisfechos que han cubierto las expectativas que tenían creadas respecto a su nueva vivienda, y esto pues te da origen a nuevos clientes, que desde el punto de vista pues, de una empresa promotora, lógicamente es lo que quiere, ¿no? Una continuidad en su negocio y una continuidad también pues desde el punto de vista de ir mejorando y de ir progresando, ¿no? Y las ventajas para un comprador de un edificio Passive, pues bueno, tiene en su vivienda un ambiente muy saludable. Esto luego cuando os dé unas pinceladas sobre mi experiencia como usuaria, pues ya os profundizaré un poco. La calidad de aire interior dentro es excepcional, los espacios están muy bien ventilados, obtienes un confort muy elevado. El ahorro económico, pues bueno, es indudable. Realmente los datos que ya os ha presentado Arturo son ciertos, están sobradamente testados, hay muchísimas viviendas monitorizadas aquí en España que recogen estos datos, ¿no? Objetivamente. Y luego el comprador obtiene un edificio de una calidad constructiva pues muy alta, que es muy importante porque realmente da valor también en el futuro a tu edificio, ¿no? a tu bien que has adquirido. Nosotros también apostamos por certificar, porque también en este mundo, bueno, hay también empresas que optan, dicen, bueno, hacemos Passive, pero no lo certificamos, cumple, pero bueno, pues nosotros la elección, desde luego, como promotores es certificar
es tener esa garantía para nosotros y para nuestros clientes, ¿no? También esto además es una garantía doble porque, bueno, lo puedes presentar en una entidad bancaria a la hora de una tasación. No es que tú digas que tu vivienda es Passive House, sino que tienes un documento que lo acredita, y más que un documento lo que has tenido es un proceso súper exigente desde el diseño hasta que has entregado la vivienda, ¿no? Va a mejorar el valor de mercado de tu inmueble, te va a garantizar el ahorro energético y la calidad, y lo vas a saber desde el principio, ¿no? No es una aventura de, bueno, he comprado una vivienda Passive, pues bueno, a ver, ahora ya cuando empiece a vivir aquí, pues ya veremos, ¿no? Y luego es un certificado de carácter internacional, que dependiendo también del modelo de negocio de cada empresa, pues este certificado es muy importante para inversores extranjeros, inversores o clientes, ¿no? Ahora, bueno, cambio un poco de tercio. He participado también en estos proyectos como diseñadora y parte de dirección de obra. Sí que es cierto que esto implica, implica en esta parte del trabajo y en el de la promoción y en el de la construcción, ¿no? Digamos, como dar una vuelta a tu forma de trabajar, formarte, cambiar, digamos, todo lo que hacías anteriormente y comenzar aplicando los 5 principios que te marca el estándar, pues desde el proyecto, considerando lo que nos ha comentado ya también Arturo, ¿no? He reflejado en unas fotos los 5 principios de Passive House principales, aparte del tema bioclimático, que aquí en este caso, pues bueno, era favorable la disposición del solar, porque ya tenía una muy buena orientación norte-sur, que además pues nos permitía tener, en el caso que se deseara, una ventilación natural de apoyo nocturna, por ejemplo, en verano, ¿no? Que luego ya os hablaré también un poco como usuaria de los mitos estos de Passive, de no podemos abrir las ventanas. Entonces, bueno, ahí estáis viendo, aquí se utilizaron aislamientos de distintos tipos. Uno de ellos fue el Neopor, y luego se minimizaron los puentes térmicos utilizando una envolvente térmica de cerramiento a base de un panel prefabricado, que está también certificado como componente Passive. Siempre que podemos tratamos de utilizar al máximo componentes que estén certificados, porque también es una garantía. En fase de diseño facilita al arquitecto el desarrollo del proyecto, porque hay muchos datos que, sobre todo que ya te los dan las empresas que han certificado sus productos y que están, digamos, revisados también por el instituto, con lo cual a la hora del proceso de certificación estos datos ya no generan dudas, ¿no? Y no te piden una aportación extra de documentación, que si surge alguna duda pues te la van a pedir, y esto es muy trabajoso, porque el instituto la verdad que va al detalle, ¿no? Se utilizaron ventanas de altas prestaciones, pues con triple vidrio, también como componente certificado, y se realizaron pues pruebas blower door varias en cada piso. Aquí se trató la hermeticidad de forma individual en cada piso. Pues aquí había 6 viviendas y se hicieron varios a lo largo del proceso de obra, algunos teniendo la hermeticidad descubierta, pues por si teníamos algún problema poder resolverlo, y luego pues ya las pruebas finales para certificación, ¿no? Nosotros ya entendemos que el aparato de blower door es, bueno, como si tienes un metro, ¿no? Que ya es imprescindible para ir testando tus soluciones y ver cómo puedes mejorar en obra. Y luego, bueno, pues se optó por una recuperación de calor en falso techo, pues para no restar superficie en la vivienda. Claro, antes, en las diapositivas que nos hemos perdido al principio, las viviendas tienen entre 90 y 96 metros cuadrados, dependiendo de qué mano es, con un programa tipo de 3 dormitorios, 2 baños, salón y cocina. Y bueno, lo que queríamos era intentar perder el mínimo de superficie útil, ¿no? Aquí. Bueno, puedes pasar, José.
Vale, aquí es que yo creo que me voy a alargar demasiado, como ya hemos perdido tiempo, pasa todas estas diapositivas, que es un poco ir profundizando en la fase de obra, si alguien quiere luego, pues... Y vete hasta la parte que pone de usuaria, porque veo que son casi menos cuarto y además no sé qué usuaria. Vale. Vale, bueno, yo soy usuaria también de una vivienda Passive House. Esta fue la primera vivienda certificada unifamiliar Passive House aquí en La Rioja. Tiene también una muy buena orientación norte-sur, era favorable también, digamos, la disposición que el planeamiento había diseñado del trazado de calles. Tiene un programa tipo como el que os he explicado antes de las viviendas de Nájera. Se desarrolla íntegramente en planta baja y aquí lo que hicimos, que es lo que hemos ido trasladando también a otras unifamiliares, incluso en el bloque de Nájera, es buscar que el usuario final, y ahí me pongo como usuaria y pagadora de esos recibos, que solo tuviéramos un fijo, ¿no? Intentar no duplicar fijos, porque al final en Passive te pasa muchas veces que pagas más de fijo que de variable, ¿no? Entonces, digamos, un poco hay que analizar por qué tomarías, si no, otro tipo de decisión, ¿no? Entonces ahí se optó por un consumo completamente eléctrico. Vale. ¿Qué percibo yo como usuaria de una vivienda Passive? Pues bueno, pues percibo un ambiente saludable. Tenemos un recuperador de calor que lo que hace es filtrar el aire de la calle y también, bueno, pues filtra el aire que tienes en tu vivienda, al final en ese proceso de extracción e impulsión. Esto hace que, bueno, no es que no limpies, pero el polvo se limpia menos, porque todo ese polvo que está en suspensión pues es arrastrado y se queda en el filtro de la zona de extracción. Ahí estáis viendo unas muestras de los distintos filtros que tiene la vivienda. En la foto central, pues tenéis ahí un filtro, el de la izquierda, perdón, en la foto central, el de la izquierda sería el filtro de extracción, que es el que va recogiendo, digamos, como todo ese polvo, ¿no?, que hay en el aire, y el otro es el que filtra el aire de la calle, y encima estáis viendo un filtro limpio. Por otro lado, también los otros filtros que veis a la izquierda del todo, pues estos serían los que tengo en la cocina. Uno es uno sucio y el otro pues limpio, porque claro, en esas bocas también se tiene un especial cuidado de hacer un filtrado previo, porque hay, digamos que gran parte de lo que produces en la cocina no se lo lleva la campana. Yo como campana tengo una campana con filtros de carbono que funciona extraordinariamente, no tiene conexión con el exterior. En la vivienda los olores se retiran muy rápido, porque realmente tienes esta ventilación continuada y aunque cocines no es esta sensación de llegar a casa y que alguien haya cocinado algo y bueno, lo sabes, ¿no?, nada más entrar. Sin embargo, en una vivienda Passive House, pues no, esto no sucede. Y luego, bueno, ¿por qué os pongo esta foto de la cafetera? Pues os lo pongo en realidad para hablaros de por qué en una vivienda Passive House no abres las ventanas si no te da la gana, ¿no? Bueno, pues cuando te levantas, yo lo que he percibido al comparar de vivir en una vivienda convencional a una vivienda Passive es que tú ventilas porque lo necesitas, pero de una forma inconsciente. O sea, que tú te levantas de la habitación y vas a poner el café y cuando vuelves a entrar la habitación está cargada y vas de una forma involuntaria hacia la ventana y abres. Pero no es una cosa meditada realmente, ¿no? Entonces yo cuando empecé a vivir en una vivienda Passive House, lo que me di cuenta es que esto lo dejas de hacer porque no te hace falta. Tú sales de la habitación, vas a poner el desayuno, vuelves y ya no vas a la ventana, ¿no? Porque no es necesario. La vivienda tiene una calidad de aire excelente, ¿no? Entonces, bueno, ¿que quieres abrir la ventana? Pues la abrirás si te da la gana. Porque quieras aprovechar una noche de verano para hacer un refrescamiento nocturno, porque la temperatura ha bajado, pero esto ya cada vez, bueno, es más complicado porque hay muchas noches de verano que no podemos abrir para hacer un refrescamiento nocturno, porque lo que pasa es que al final entra más calor de la calle que enfriar, ¿no? Entonces, bueno, puedes pasar, José.
Sí, puedes pasar a la siguiente. Vale. No, el confort, perdón. Quédate ahí. Vale, luego otro punto, pues el confort que se experimenta, ¿no? Hay ausencia de corrientes. Esta es la foto de la vivienda. Entonces, bueno, ya veis, hay unos grandes ventanales. Este alzado sería la zona que da al sur. Puedes estar perfectamente al lado de la ventana en una noche de invierno, en verano, y realmente pues, se nota como no hay, bueno, asimetrías térmicas que hacen al final que tengas esa diferencia de temperatura que por convección va a empezar a mover el aire y estás incómodo, ¿no? Tienes confort térmico en verano y en invierno, o sea, se está fenomenal, se nota muchísima diferencia con estar en una casa convencional. Y luego un punto extra es el confort acústico. Al final has construido un termo tan bien aislado y tan hermético, y luego el cerramiento de las ventanas, digamos que por un lado es el más débil de una envolvente, pero es tan potente. Mira, esta vivienda, para poneros un ejemplo, ¿no? Esta vivienda estará como a unos 100 metros de una vía del tren y está en un municipio muy pequeño en el que, bueno, no hay un gran ruido, ¿no? Por la noche. Aquí no oyes el tren, o sea, puedes percibir por la noche un mercancías, pero no por ruido aéreo, o sea, quizás puedas en el silencio de la noche sentir, bueno, no sé, algo, ¿no? Como si una pequeña vibración quizás pues de transmisión de ruido de impacto, pero es imperceptible. Entonces, claro, el confort acústico pues es muy relevante. En un sitio como, bueno, en un pueblo pequeño, pues igual no lo valoras tanto, pero en una ciudad pues es muy importante, ¿no? Entonces, esto se traslada también en Passive pues a vivir en una vía rápida, por ejemplo, en una ciudad, ahí estás perfectamente aislado, ¿no? Bueno, y por último ya, pues puedes pasar a la última diapositiva, que sería la del ahorro económico, y que puedo deciros pues que la factura energética es muy baja. Para daros así un ejemplo concreto de verano, de climatización de verano, yo aquí lo que tengo es una bomba de calor que utilizo tanto en verano como en invierno, pues he consumido 53 euros en climatización en verano. Y tengo una media de invierno que vengo a consumir entre 130 150 euros, bueno, pues un poco dependiendo de cómo sea el invierno y cómo utilices la casa, ¿no? Y yo también utilizo la casa, abro y cierro las ventanas, tengo 3 niños, salen, entran, hacen lo que quieren. No es una casa en la que quizás pues estés todo el tiempo, ¿no? Baja las persianas, sube, bueno, si además tienes este extremo cuidado, ¿no? De aplicar estas medidas pasivas de controlar al milímetro la vivienda, pues claro, consumirías mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a copiarle una frase a Adelina Uriarte, que era la anterior presidenta de PEP, que es usuaria también de una vivienda Passive House, y decía que, claro, todo tiene algo malo en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de malo una vivienda Passive House? Que, bueno, que no querrás salir de casa, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien. Así que os lo recomiendo como usuaria. Y muchas gracias por vuestra atención, y ya podéis disculpar este fallo técnico, lo siento. Bueno, pues muchas gracias, Celia. Yo creo bueno, que sea Ahora no te oigo nada yo, ha José. sido una presentación francamente interesante y en fin, vamos a profundizar un poquito ahora en las preguntas. Arturo, te estoy activando también Sí. la cámara y vamos a arrancar con el debate. Hay varias preguntas de la audiencia. Nos preguntan sobre todo, bueno, vamos a empezar con la pregunta de Josep Antoni Grimald Morey. Buenos días, tengo 2 preguntas. Arturo, ¿puedes explicar la diferencia entre Passive House y los sellos verdes? ¿Hay ventajas en financiación para construcción de viviendas Passive House? La diferencia entre Passive House y los sellos verdes, no le puedo decir que haya diferencias porque no... o sea, por ejemplo, sello verde, hay una parte de los sellos verdes que hacen referencia al tema energético, ¿no? Al bajo consumo, a la reducción de demandas del edificio.
si el edificio, además de BREEAM o LEED o verde, el sello en el que se quiera certificar, también se pretende certificar Passive House, automáticamente esos factores los cumple al 100%. Diferencias no hay porque no son comparables, sino que se complementan, como he dicho antes en la presentación. Y luego, en cuanto a financiación, igual aquí Celia os puede dar algún dato un poco más concreto. Yo sé que las empresas de tasación y entidades financieras están ya dando pasos claros hacia la capacidad de financiación que tiene una obra o un proyecto que se sabe que se va a certificar Passive House. Hay diferenciación. No sé si Celia tiene algún dato más concreto. No se oye. Celia, se te ha apagado el audio. A ver. No se te escucha, Celia. No se te escucha. A ver, te activo el micrófono otra vez. Y a ver. Ahora sin casco me los quito. Ahora. ¿Me oís? Bueno, me quito esto. Que digo, bueno, que corroboro lo que dice Arturo de que se están dando pasos, sí que hay entidades ya de tasación que esto lo evalúan, que consideran cuando hacen la tasación que esto va a ser un edificio Passive House y que bueno, están haciendo dinámicas para tomar testigos de otra manera, digamos, ¿no? Pero dándose pasos todavía lo que no se da es dinero. Entonces, bueno, quiero decir, en el sentido de subvenciones o de ayudas, ¿no? Sí que es verdad que ya empieza a haber esa sensibilidad y nosotros sí que tenemos clientes también de unifamiliares en los que hay entidades y entidades que trabajan con tasadoras que mejoran esa posición, digamos, a la hora de la hipoteca, pero lo que no hay claramente todavía es bueno, que nos lo preguntan muchos clientes, ¿no? Si hago Passive House y certifico, ¿me van a dar una ayuda? ¿Hay alguna ayuda por la administración? Esto de momento, no. Bueno, pues tenemos algunas preguntas más. Nos pregunta Javier Soriano, dice, hablando de las exigencias Passive House, dice que va dedicada a Arturo, ¿no? Esta pregunta, pero entiendo que también Celia puede responder. Hablando de las exigencias Passive House, ¿podría hacer una relación entre los aislamientos del código técnico y el edificio Passive House? Doble, triple, entiendo que se refiere a los coeficientes al espesor. No sé, bueno. Es que es muy, o sea, bueno, no sé, Arturo, si yo lo encuentro, que es un caso muy concreto. Claro, depende del proyecto, ¿no? En concreto, hay edificios que lógicamente necesitan mucho más aislamiento por su situación geográfica, están en una alta montaña o están en un clima más frío, y hay otros edificios que lógicamente necesitan menos aislamiento. Sí que sabemos, y eso nos damos cuenta y entendemos que tiene que ser así, que lógicamente el código técnico cada vez es más exigente, está poniendo o sea, el valor de la demanda se endurece un poco más, ¿no? Que tiene que cumplir un edificio para poder cumplir el código técnico y lógicamente ese aumento de exigencia lo que está consiguiendo es que se acerque cada vez más a las exigencias que marca el estándar Passive House. Hay otro tipo de valores o de conceptos que el código técnico todavía no tiene en cuenta, como es la hermeticidad, que es fundamental, que lógicamente la hermeticidad tiene que ir de la mano del aislamiento. Si metemos mucho aislamiento y tenemos muy mala hermeticidad, ese aislamiento que estamos teniendo no sirve para nada. Entonces, digamos que la comparación entre el código técnico y Passive House, pues bueno, te tendría que decir también que no se puede llegar a comparar porque en código técnico no se tiene en cuenta la hermeticidad. Entonces, un aislamiento igual en un edificio código técnico, si quisiera llegar a cumplir con Passive House, pues bueno, tendría que meter mucho más aislamiento porque no se tiene en cuenta ese factor de la hermeticidad, ¿no? El paso del aire, que también es fundamental. Bueno, nos pregunta
Carlos García Copeiro del Villar hace una pregunta muy parecida a una de las que teníamos pensadas, ¿no? De antes. Dice, bueno, hay muchas personas que asocian erróneamente el certificado Passive House con viviendas unifamiliares o con proyectos muy manejables, ¿no? ¿Hasta qué punto es escalable la certificación a proyectos de mayor envergadura y complejidad o aplicable a otros subsectores, ¿no? Como podría ser el de las oficinas, ¿no? ¿Qué ejemplos podríais dar al respecto? Esa es para ti, Celia, Vale. que tiene los dos datos. Vale, pues, a ver, Passive House se puede hacer en cualquier tipo de tipología y en cualquier tamaño. Podéis entrar en la página de la plataforma y ver ejemplos Passive que se han hecho ya, no hace falta irse ya a ver lo que se ha hecho en el extranjero, sino aquí en España ya tenemos varios edificios de oficinas de grandes dimensiones certificados. Hay también edificios plurifamiliares. Yo os he presentado uno de un tamaño muy manejable, que es una promoción de 15 y ahora se ha hecho la parte de 6. Pero hay promotoras en Aragón, por ejemplo, que están haciendo bloques de cientos de viviendas. O sea, que no hay una tipología concreta para Passive, sino que puede emplearse en cualquiera. ¿Qué ha pasado también aquí en España? Que Passive House ha llegado a España en el momento de la crisis. Y entonces se ha empezado en unifamiliares, se ha empezado desde lo pequeño, que realmente además es, digamos, lo más difícil, porque de partida son las unidades más pequeñas y son las más ineficientes, ¿no? Entonces, bueno, podemos llegar, bueno, a hacer, esto tendría todo el sentido para un hospital, un colegio, ni qué decir, qué tema tan grave, lo que ha comentado Arturo, había antes con las partes por millón de CO2 y las condiciones de anticonfort en los colegios, pero ahora con el coronavirus, bueno, este invierno va a ser muy complicado porque no tenemos los colegios preparados. Si fueran Passive, esto no, vamos, los niños estarían en un buen ambiente para aprender, ¿no? Y para estar. Muy bien. La certificación Passive House está claro que también requiere un alto nivel de especialización, ¿no?, de todas las partes que intervienen en el proyecto. ¿Qué criterios es importante tener en cuenta a la hora de escoger un contratista para la ejecución de un proyecto certificado Passive House? Y por otro lado, ¿no?, ¿dónde se puede y cómo se puede conseguir formación en Passive House a día de hoy? Bueno, pues en cuanto a la primera pregunta, de cuando un promotor, un propietario decide hacer un edificio Passive House, lógicamente tiene esa inquietud, ¿no? ¿Qué empresa me va a hacer esto bien? ¿No me va a dar ningún problema? ¿Dónde tengo que buscar y tal? La verdad que la situación actual del mercado del sector de la construcción en nuestro país es diferente, muy diferente en cuanto al Passive House de lo que había hace muy poquito tiempo, 3 años, igual, como mucho 3, 4 años. Y hace muy poco tiempo no había empresas con experiencia en Passive House, sobre todo no había empresas que hubieran recibido formación para poder realizar un edificio Passive House. Hay varias certificaciones también de técnicos que nos da el Instituto Passive House, el designer, que es el que hemos comentado, el diseño del edificio, el proyectista y tal, el tradesperson, que es el que se refiere a ejecución de obra, técnicos de ejecución de obra. Tradesperson, tenemos un montón de empresas de construcción que tienen ya sus técnicos, sus jefes de obra, sus jefes de producción, sus encargados, están formados en Passive House. Hay empresas subcontratistas, industriales, igual ventaneros, fontaneros, cualquier tipo de empresa también se han preocupado de formar a sus técnicos para que puedan encajar perfectamente en este tipo de proyectos. Entonces, ahora mismo hay más facilidad para encontrar una empresa que tenga formación, que haya tenido experiencia en haber desarrollado un proyecto. Eso igual es más difícil porque no hay tantos, pero sí que tienen técnicos formados y que saben de lo que estamos hablando. Más allá de eso, pues bueno, yo tengo experiencias de todos los sentidos. Yo he trabajado con empresas que no tenían experiencia en Passive House, que lo han hecho de maravilla,
porque se han preocupado de hacerlo muy bien y porque han intentado y sabían que para ellos se le abre el mercado, ¿no? Poder tener dentro de su cartera de proyectos un edificio certificado Passive House, y se han preocupado de hacerlo bien, y hay otras empresas pues que no le han prestado atención y que ha sido un poco un desastre. Bueno, eso ya, si buscas a alguien con experiencia, pues lo lógico es que no tengas problemas. Y luego había otra pregunta, discúlpame, ¿me la recuerdas? Porque sobre la formación, en cuanto a la formación, ¿no? Sí, bueno, pues eso, lo que os he dicho hay una, dentro de nuestra web nosotros tenemos empresas de formación asociadas, ¿no? que nos ayudan en esta labor de divulgación. Si entráis en nuestra web, pues tenéis ahí un poco los contactos de las empresas que ofrecen formación. Y lo mismo te digo, hace 5 años que hice yo el primer curso de designer, pues había 2 cursos al año, uno era en Madrid, el otro era en Bilbao o en Oviedo, no sé dónde era. Ahora mismo tienes cursos igual todos los meses. Entonces, la facilidad de conseguir un curso que te encaje, aparte de que ahora es todo online, lógicamente este año, entonces es más fácil, pero bueno, es mucho más fácil que hace poco tiempo. Es en la fase de viabilidad y sobre todo en el diseño de los proyectos donde se puede tener un mayor impacto a un menor coste sobre el consumo energético y el rendimiento de los edificios. ¿Qué diferencias existen durante el desarrollo y la construcción de un proyecto Passive House frente a un proyecto sin certificar? Me refiero pues, al tipo de equipo, a las dinámicas de trabajo, etcétera. Yo creo que Celia se ha apuntado en algún momento a esta pregunta. Pues a ver, la diferencia, bueno, sobre todo es un protocolo riguroso. Cuando vas a establecer además un proceso de certificación, ¿no? Tienes que empezar este protocolo desde inicio. Vamos, es lo deseable que si vas a certificar empieces desde la fase de diseño. Y sobre todo lo que va a alterar tu forma habitual de trabajo es adaptarte, por supuesto, a los requisitos que te manda el estándar, pero es toda la fase, digamos, también de almacenaje de toda la información, de todos los componentes que vas a introducir. O sea, realmente, cuando haces la certificación es que tiene que haber una relación directa entre el diseño y la obra. Y yo creo que además es la clave del éxito de Passive House, o sea, que el proyecto realmente se vuelca en el proceso de obra, y si hay que hacer alguna modificación, esta modificación se vuelve a recalcular, o sea, es como que vuelves a la fase de diseño y la vuelves a volcar, ¿no? O sea que, digamos que todo ese proceso, bueno, pasa por incorporar, por supuesto, a profesionales cualificados que conozcan el estándar, o que también que estén empezando en él y que tengan ganas, como dice Arturo, pero sobre todo es en trasladar la exactitud, ¿no? Y de hecho yo creo que por eso funciona Passive House, porque haces lo que decías que ibas a hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde cambia el proceso de trabajo. No sé si... Sí, yo creo que queda bastante claro. Bueno, esta yo creo que la podríamos lanzar a los dos, ¿no? En los últimos años hemos visto cómo patrimonialistas y promotores se han lanzado a certificar grandes carteras inmobiliarias en sellos de sostenibilidad, edificios de consumo casi nulo. ¿Podemos esperar un movimiento similar en torno a la certificación Passive House? Yo creo que sí. Realmente, ahora ya hay, que ya había antes en otros países, ¿no? Pero ahora ya aquí en España ya hay un amplio abanico de edificios certificados de todos los tipos con monitorizaciones que dan fe, digamos, de esa realidad que se proyectó, ¿no? Que es un poco también lo que os decía en la contestación anterior, y que esto hace que el estándar sea fiable. Y entonces la fiabilidad y la seguridad es amiga de los negocios. Por lo tanto, yo creo que asegurar tus inversiones con un certificado que sea estricto, pues te favorece. Te va a hacer que mejores, ¿no?, el valor de tu inversión. Sí, yo también lo creo así. Además, yo lo que tengo claro es que el propio sector, el usuario, es el que va a obligar a muchos promotores a tener que
meterse en este mundo y en este camino de Passive House, porque está claro que una persona cuando empieza a vivir en un edificio Passive House, pues lo que ha comentado antes Celia, ¿no? El usuario es el que tiene, el que es capaz de extender el mensaje, de saber, de decir que se está muy bien en su casa, oye, que se lo habían contado pero que no se lo terminaba de creer y que realmente es cierto. Entonces el boca a boca funciona y yo creo que al final la gente va a empezar a demandar edificios Passive House y lógicamente empezar a demandar edificios certificados Passive House, porque bueno, también hay ejemplos por ahí, ¿no? de estándar Passive House, estrategias, bueno, hay mucha tema comercial que se está realizando por ahí, pues que ya te deja ver que bueno, que sí, que parece, pero que no sé si lo va a ser y nosotros nos preocupamos de seguir a esos carteles, esos mensajes y esa publicidad para ver si efectivamente se consigue certificar en Passive House, porque es la forma de saber que tu edificio realmente es un edificio Passive House. Lo otro será lo que sea, pero Passive House tiene que estar certificado. Y Arturo, cuéntanos, ¿Passive House es una certificación que está en evolución, está en revisión o es una certificación que tiene estos criterios de rendimiento que son muy estáticos? ¿En qué punto está ahora mismo la certificación? ¿Va a haber nuevas versiones? ¿Cuál piensas tú que es el horizonte, ¿no?, hacia el que nos dirigimos en cuanto Sí, al estándar? sí, yo creo que la certificación está viva, lógicamente. El Instituto Passive House alemán actualiza o puntualizando medidas o conceptos de la certificación. Ya hemos visto, bueno, el tema del Passive House Plus y Premium que os he comentado antes, ¿no? El tema de la demanda energética conseguida mediante autogeneración dentro del edificio es relativamente nuevo, o sea, esto tiene, no sé, yo creo que son 2-3 años lo que este tipo de certificación, hasta hace poco tiempo solo teníamos el Enerfit para rehabilitación y Passive House Classic para obra nueva. Vamos, por lo que sabemos o hemos conseguido averiguar, ahora yo creo que está introduciéndose también el tema del tema ambiental, ¿no? Conseguir implementar dentro de los proyectos materiales con poca huella energética, ¿no? Con bajas emisiones de CO2 y tal. Yo entiendo que va a ir un poco por ahí la evolución del certificado, pero bueno, realmente los 15 kilovatios hora metro cuadrado año, que es el factor clave de demanda Passive House, desde el 91 se cumplen y vemos que funcionan. Entonces, entiendo que ese valor va a ser un poco, puede ser fijo con otros factores que se irán implementando. Complementarios, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Me gustaría lanzar una última pregunta, porque bueno, al final estamos en un foro de dirección de proyecto, ¿no? Y aquí os voy a preguntar sobre la figura del Project Manager, ¿no? La figura del Project Manager es clave en la dirección de equipos multidisciplinares, tanto en la fase de diseño como en la fase de construcción de los proyectos. ¿En qué aspectos pensáis que esta figura integradora puede aportar valor en el proceso de certificación, ¿no? Y de qué manera afecta esta certificación también a la composición del equipo de gestión de proyecto? Hombre, pues yo creo que sobre todo en la parte de aunar, ¿no?, esos protocolos de trabajo, de dirigir a todo el equipo, tanto de diseño, de arquitectura, de dirección de obra, de dirección de ejecución, equipos de ingeniería, de aunar todo, ¿no? Por supuesto, claro, una persona que esté formada en PASIC, o sea, porque es la cabeza del equipo y que sea capaz de dirigir y de canalizar todas las pautas que marca el estándar y todas las exigencias de la certificación para que posibilite esa puesta en obra y esa realidad final. O sea, que sí que es una figura importante porque, bueno, realmente aquí sí que hace falta que todo el mundo vaya a una. O sea, no que aparezca cada uno con, bueno, ahora llegan de las instalaciones, ahora no, todo tiene que ir apuntando a ese camino, ¿no? Entonces, yo creo que es vital que haya un director de equipo que lo facilite. Sí, me parece interesante. Sí, yo también opino igual que Celia. Sobre todo por lo que ha dicho antes ella, ¿no? Hay decisiones de obra
que se van matizando, hay correcciones que se tienen que hacer durante el proceso constructivo. Esas correcciones, por pequeñas que parezcan, es lo que he comentado, ¿no? Hay que volver a calcular, hay que retocar el PHPP, que es el programa que utilizamos para hacer la modelización del edificio en el estándar. Esas modificaciones que igual parecen muy sencillas, pues pueden tener mucho peso, ¿no? En cuanto a la consecución del certificado, y bueno, es importante que haya alguien que canalice esa toma de decisiones. O sea, que es fundamental. Bueno, pues muchas gracias, Arturo y Celia, por habernos dado vuestro valioso punto de vista, y muchas gracias a todos los que habéis participado en este seminario. Pediros disculpas de nuevo por los problemas técnicos que hemos tenido durante la sesión, pero bueno, al final yo creo que los temas que se han tocado han sido muy interesantes y nos sirven como una aproximación hacia una certificación que pensamos que tiene pues muchísimo potencial, ¿no? Durante estos 6 días hemos hecho un recorrido por las principales certificaciones del sector inmobiliario y el valor que aportan a la sociedad. Esperamos que os haya resultado interesante. Ha sido un placer poder haber compartido con vosotros este ciclo. En las próximas semanas vamos a presentar eventos con otras temáticas de interés para el sector inmobiliario y de la construcción, y os invitamos a que nos sigáis a través de nuestra página web www.saidi.org o a través de nuestro perfil de LinkedIn. Me quiero despedir sin dar las gracias a la revista Facilities and Management Services, a los asistentes en el día de hoy y a los ponentes de esta jornada. Muchas gracias a todos por haber hecho que este ciclo de jornadas de valor objetivo haya sido una realidad. Un saludo a todos y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias, José. Gracias a todos. Muchas gracias a vosotros.